This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Spring is here and the shopping list is long. Time to make a Lowe's run. Buy 3 bags, get 3 free of Stay Green 1 cubic foot garden soil. Plus, right now members can earn 4 times the points on an eligible purchase. Start spring off strong with these deals and more. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 3/25 while supplies last. Soil offer excludes Alaska and Hawaii. Loyalty program subject to terms and conditions. See Lowe's.com/terms for details. Subject to change. Point boosters subject to exclusions and more terms apply. One time only offer. Imagina ser el primero en escuchar el llamado directo de Jesús. ¿Qué sentirías? ¿Cómo cambiaría tu vida? Andrés, el hermano de Simón Pedro, fue precisamente esa persona. Fue el primero en ser llamado por Jesús para seguirle, y su historia, aunque a menudo eclipsada por figuras más prominentes como Pedro, tiene lecciones profundas sobre la obediencia, el sacrificio y la fe. En este video, exploraremos la vida de Andrés, cómo su llamado inicial lo transformó y su rol clave en los primeros días del ministerio de Jesús. Prepárate para descubrir detalles sorprendentes de la vida de este apóstol, cuyo primer paso de fe dejó una huella eterna en la historia cristiana. Andrés nació en Betsaida, una pequeña ciudad ubicada cerca del mar de Galilea, en una familia judía que compartía la fe de Israel. Era hijo de Jonás, lo que lo vinculaba a una tradición familiar profundamente religiosa. Andrés creció en un entorno que, aunque sencillo, estaba impregnado de las expectativas de la fe judía, especialmente en cuanto a la esperanza del Mesías prometido. En ese contexto, Andrés no solo fue influenciado por las enseñanzas religiosas, sino que también estuvo en contacto con los movimientos espirituales y mesiánicos que esperaban la llegada del Redentor de Israel. Su familia, junto con su hermano Pedro, probablemente vivió la expectativa común de muchos judíos en la Palestina del siglo I. La esperanza de la llegada de un Mesías que liberaría a Israel del yugo romano y restauraría el reino de Dios en la tierra. Aunque poco se sabe sobre la vida temprana de Andrés, podemos suponer que su familia estuvo fuertemente influenciada por las tradiciones religiosas de la época. Andrés, como joven judío, probablemente asistió a la sinagoga y se familiarizó con las escrituras y las enseñanzas de los rabinos. Sin embargo, su vida dio un giro trascendental cuando, siendo pescador en Galilea, se encontró con Juan el Bautista y luego, de manera aún más impactante, con Jesús, el Mesías prometido. Este encuentro transformó para siempre su vida, colocándolo en el centro del plan divino para la salvación de la humanidad. Andrés, al igual que su hermano Pedro, era pescador de oficio. Su vida se desarrollaba en las aguas del mar de Galilea, un lugar clave para la pesca en la región. El trabajo de Andrés era simple pero arduo, y su dedicación a la pesca le daba una perspectiva práctica de la vida. Junto con su hermano, Andrés compartía la dura realidad del trabajo en el mar, donde pasaban largos días lanzando redes, luchando contra las olas y las dificultades del clima. Sin embargo, este entorno sencillo y laborioso fue el lugar donde Andrés experimentó una transformación radical cuando Jesús lo llamó. El trabajo de Andrés como pescador no solo le permitió vivir, sino que también fue la base de su contacto con las multitudes que Jesús atraía a la región. Las orillas del mar de Galilea fueron el escenario de muchas de las enseñanzas de Jesús, y Andrés, como pescador, estaba en el lugar adecuado para escuchar el mensaje del Salvador. Al ser un hombre de mar,
Andrés también era un hombre de acción, lo que se reflejó en su rápida respuesta al llamado de Jesús. Su habilidad para escuchar y actuar rápidamente fue vital en su vida como discípulo. Como muchos otros judíos de su tiempo, Andrés esperaba la llegada del Mesías. Esta esperanza de un Salvador venía de las Escrituras hebreas, que hablaban de un futuro rey que restauraría el reino de Israel. Andrés estaba familiarizado con estas enseñanzas, lo que lo posicionó perfectamente para recibir el llamado de Jesús. No era un hombre de grandes riquezas ni de poder político, sino un hombre sencillo, profundamente arraigado en la fe de su pueblo. Esta humildad y devoción religiosa hicieron que Andrés fuera receptivo al mensaje de Jesús cuando escuchó las palabras de Juan el Bautista, quien proclamaba que el reino de Dios se había acercado. Andrés, al igual que muchos otros en su comunidad, vivía en la expectativa de la llegada del Mesías. La Palestina del siglo I estaba marcada por la ocupación romana y una gran tensión social y política, lo que alimentaba la esperanza mesiánica en la gente común. Andrés no solo esperaba un Mesías político que liberaría a Israel, sino que también estaba abierto a la posibilidad de un Mesías espiritual, como lo era Jesús, cuya vida y enseñanzas desafiaron las expectativas convencionales. Así, el llamado de Jesús a Andrés fue una invitación a dejar atrás sus expectativas y abrazar la nueva realidad que Jesús ofrecía, un reino que no era de este mundo. Antes de encontrar a Jesús, Andrés ya estaba siendo preparado espiritualmente por el ministerio de Juan el Bautista. Juan proclamaba un mensaje de arrepentimiento y preparación para la venida del reino de Dios, preparando los corazones de las personas para recibir al Mesías. Andrés, al igual que muchos otros, escuchó atentamente el mensaje de Juan, que hablaba con autoridad sobre la necesidad de arrepentirse y bautizarse para la remisión de los pecados. Este encuentro con Juan, aunque no es el principio de su discipulado con Jesús, fue fundamental en el camino de Andrés hacia el Salvador. El testimonio de Juan sobre Jesús, especialmente cuando lo señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tuvo un impacto profundo en Andrés. La figura de Jesús, como Cordero, simbolizaba no solo la pureza y la inocencia, sino también el sacrificio que vendría a traer la redención al mundo. Esta revelación fue crucial para Andrés, ya que le dio la certeza de que Jesús era alguien muy especial, más allá de un simple rabino o profeta. Así, Andrés estaba preparado espiritualmente para seguir a Jesús cuando llegó el momento. El testimonio directo de Juan sobre Jesús marcó un antes y un después en la vida de Andrés. Cuando Juan el Bautista reconoció a Jesús como el Cordero de Dios, Andrés se dio cuenta de que su espera por el Mesías había llegado a su cumplimiento. A partir de ese momento, las palabras de Juan sobre Jesús resonaron profundamente en su corazón. Aunque Andrés ya había estado buscando al Mesías, ahora sabía que Jesús era el elegido. Este testimonio de Juan fue lo que impulsó a Andrés a seguir a Jesús, demostrando que la preparación espiritual y el reconocimiento del Mesías son cruciales para dar el siguiente paso hacia el discipulado. Aunque no es uno de los discípulos más prominentes de Juan, Andrés desempeñó un papel importante dentro del movimiento de Juan el Bautista. Su involucramiento en el ministerio de Juan no solo lo preparó para el encuentro con Jesús, sino que también le dio una base espiritual sólida para reconocer el cumplimiento de las promesas de Dios. Como discípulo de Juan, Andrés comprendió la importancia del arrepentimiento, el bautismo y la espera del Mesías. Este contexto fue clave para su respuesta al llamado de Jesús, quien venía a completar la obra iniciada por Juan.
El momento que cambiaría la vida de Andrés ocurrió cuando, junto con Juan, el discípulo amado, vio a Jesús pasar y decidió seguirle. Este encuentro inicial no fue solo un reconocimiento visual, sino una respuesta a la invitación implícita de Jesús a descubrir más sobre él. Jesús, al ver a Andrés y a Juan seguirlo, se detuvo y les dijo: ¿qué buscáis? La conversación que siguió fue un punto de inflexión para Andrés, ya que significó el comienzo de un viaje espiritual que transformaría toda su vida. Este llamado inicial no solo fue el inicio de su discipulado, sino también el inicio de una relación personal con Jesús, que iría más allá de una simple admiración o seguimiento físico. El momento decisivo llegó cuando Jesús, en lugar de dar una respuesta filosófica o teológica, les ofreció una invitación sencilla pero profunda: venid y ved. Con esta invitación, Jesús no solo los estaba llamando a seguirlo físicamente, sino también a experimentar su vida, a conocerlo de manera personal y a ser parte del reino de Dios. Esta invitación fue el inicio del discipulado para Andrés, quien, al igual que los otros discípulos, tuvo que tomar una decisión radical para dejar atrás su vida anterior y unirse al Mesías. Andrés no dudó. Con un acto de fe inmediata y obediencia, aceptó el llamado de Jesús. Él pasó el resto del día con Jesús, aprendiendo de él y compartiendo en lo más profundo de su ser el mensaje del reino de Dios. Este momento fue crucial no solo para Andrés, sino para el cristianismo en su conjunto, pues Andrés fue el primer llamado a seguir a Jesús. Su respuesta inmediata refleja la disposición de corazón que todos los seguidores de Cristo deben tener, la capacidad de escuchar su voz y responder sin vacilaciones. Uno de los momentos más significativos en la vida de Andrés ocurrió poco después de su encuentro con Jesús. Al haber experimentado la transformación personal al seguir a Jesús y reconocerlo como el Mesías, Andrés no guardó esa experiencia solo para sí mismo. De inmediato, después de pasar tiempo con Jesús, Andrés fue a buscar a su hermano Simón, conocido más tarde como Pedro, y le dijo con entusiasmo: hemos hallado al Mesías. Juan capítulo 1, versículo 41. Este sencillo, pero profundo testimonio no solo revela el ardor de Andrés por compartir la buena nueva, sino también el carácter generoso y comprometido de Andrés. La respuesta de Andrés fue inmediata, casi instintiva. No esperó a que su hermano lo buscara, sino que fue él quien, movido por el gozo de haber encontrado al Salvador, corrió a compartir su descubrimiento. Este acto de compartir el Evangelio, tan temprano en la historia del cristianismo, demuestra que la evangelización no necesariamente es un proceso formal o complicado, sino una respuesta espontánea y genuina al encuentro con Cristo. Andrés no se detuvo a hacer una reflexión teológica compleja, sino que se centró en lo esencial: hemos hallado al Mesías, es decir, hemos encontrado al Salvador que estábamos esperando. Su testimonio fue un simple pero contundente acto de fe, que reflejaba el impacto inmediato de su encuentro con Jesús. Este primer testimonio de Andrés a Pedro subraya la importancia de compartir el Evangelio de manera personal, cercana y directa. Muchas veces, la forma más efectiva de compartir nuestra fe es a través de la sencillez de nuestra experiencia con Jesús. Andrés, siendo el primero en seguir a Jesús, no dudó en compartir esta bendita noticia con su hermano, sabiendo que, al hacerlo, Pedro tendría la oportunidad de experimentar también la misma transformación que él había vivido. Andrés, al compartir la noticia con su hermano Pedro, hizo algo fundamental en la vida cristiana: testificó lo que había experimentado. Su testimonio fue genuino, directo y lleno de convicción,
aunque carecía de una exposición teológica profunda. Simplemente expresó lo que había visto y oído: hemos hallado al Mesías. En ese momento, Andrés no solo estaba transmitiendo información, sino que estaba invitando a Pedro a unirse a una nueva forma de vida. Este testimonio inicial es una de las claves para comprender cómo comenzó el llamado cristiano. No fue un acto de imposición, sino de invitación. Andrés compartió con su hermano lo que había encontrado, pero le dio el espacio para tomar su propia decisión. En la tradición cristiana, el testimonio personal siempre ha sido una de las formas más efectivas de evangelización. Andrés no solo estaba transmitiendo palabras, sino una experiencia personal de transformación. Esta forma de compartir la fe, aunque sencilla, refleja el poder del testimonio auténtico, que tiene la capacidad de cambiar corazones y abrir puertas. Este primer testimonio de Andrés hacia Pedro muestra que, a veces, no necesitamos tener un conocimiento profundo o extenso para compartir el Evangelio, sino un corazón dispuesto a compartir lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE SIPC. This episode is brought to you by Trace Minerals. Most people aren't getting the minerals they need to support optimal movement. And your body doesn't make them on its own. That's why Trace Mineral Drops delivers over 70 essential minerals to help restore what your body is missing. So, if you're choosing just one supplement, make it minerals. Trace Minerals. Minerals keep you moving. Save 20% on traceminerals.com with code PODCAST. One sweet, melty bite of a Hershey's bar, and suddenly I'm right back sitting on the front porch with my grandmother on a slow summer afternoon. She doesn't say much, just breaks the bar in half and hands me a piece. I open my mouth to say whatever a 9-year-old wants to say, and she replies with a low, shh, listen. So we sat there, listening. That was the first time I learned that quiet can feel full. Hershey's, it's your happy place. A lo largo de la historia del cristianismo, los testimonios personales han tenido un gran impacto en las conversiones y en el crecimiento de la Iglesia. En este caso, el testimonio de Andrés fue clave para que Pedro, quien más tarde sería uno de los apóstoles más influyentes, se acercara a Jesús. Este acto de fe de Andrés demuestra que las pequeñas acciones de compartir nuestra experiencia con Cristo pueden tener un impacto duradero, no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de aquellos que nos rodean. El impacto de Andrés en la vida de Pedro es significativo y va más allá de la simple invitación a conocer a Jesús. Andrés fue el medio por el cual Pedro fue introducido a Cristo, y ese primer encuentro sería el inicio de una relación que transformaría la vida de Pedro para siempre. Pedro, aunque inicialmente dudoso y cauteloso, al escuchar el testimonio de su hermano, decidió seguir a Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 42, leemos que Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús, y Jesús, mirándolo, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que traducido es Pedro. Este es un momento crucial porque, a través de Andrés, Pedro recibe no solo una invitación a seguir a Jesús, sino también una revelación de su nuevo nombre y su destino en Cristo. La relación entre Andrés y Pedro es un testimonio del poder de la influencia personal. Andrés, a diferencia de otros discípulos, no fue quien destacó en los momentos más importantes del ministerio de Jesús, pero fue el primero en llevar a su hermano a Cristo. Gracias a este primer paso de fe,
Pedro pasó a convertirse en una de las figuras más destacadas del cristianismo. El rol de Andrés es un recordatorio de que, aunque no siempre seamos los que están al frente o los más visibles, nuestra obediencia y nuestro testimonio pueden tener un impacto profundo en la vida de los demás. Sin Andrés, es posible que Pedro no hubiera tenido la oportunidad de conocer a Jesús de la misma manera, y el destino de Pedro podría haber sido diferente. Este acto de influencia de Andrés hacia Pedro resalta la importancia de las relaciones cercanas en la fe cristiana. A menudo, las conversiones y el crecimiento espiritual ocurren en el contexto de relaciones personales, donde el testimonio genuino de un amigo o familiar puede abrir el corazón de alguien a la verdad de Cristo. La vida de Andrés y su impacto en Pedro muestran que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un papel importante, incluso si no siempre está en el centro de la atención. Andrés, a través de su fidelidad a Jesús y su amor por su hermano, contribuyó significativamente al establecimiento del liderazgo de la iglesia primitiva, demostrando que cada acción, por pequeña que sea, tiene un propósito divino. Aunque Andrés a menudo es mencionado de manera más secundaria en los evangelios en comparación con otros apóstoles como Pedro, Juan y Santiago, es indiscutible que él estaba entre los discípulos más cercanos a Jesús. La relación que Andrés estableció con Jesús fue profunda, basada en una obediencia y lealtad inquebrantables que le permitió ser testigo de muchos de los momentos más significativos del ministerio de Jesús. Aunque no siempre fue el primero en destacar en las grandes narrativas o eventos, Andrés tuvo la oportunidad de estar presente en momentos claves, lo que le permitió formar una comprensión más profunda del reino de Dios y de la misión de Jesús. En varios pasajes del Evangelio, vemos que Andrés está presente en eventos trascendentales. Por ejemplo, en la resurrección de la hija de Jairo, Marcos capítulo 5, versículo 37, en la transfiguración y en el jardín de Getsemaní, donde Jesús pidió a sus discípulos más cercanos que lo acompañaran mientras él oraba, Mateo capítulo 26, versículos del 36 al 37. Estos momentos fueron esenciales para la formación de su fe y para entender más profundamente quién era Jesús, no solo como el Mesías esperado, sino como el Hijo de Dios que venía a establecer un reino espiritual que trascendería cualquier entendimiento humano o político. El estar cerca de Jesús no solo significaba estar presente físicamente en los eventos, sino también participar activamente en la vida y las enseñanzas de Jesús. A lo largo de su ministerio, Andrés mostró una disposición constante para seguir las enseñanzas de Jesús, algo que lo convirtió en un discípulo modelo. Aunque a menudo pasaba desapercibido frente a la prominencia de Pedro, su relación con Jesús fue fundamental en el desarrollo del cristianismo primitivo, pues su ejemplo de fe, humildad y obediencia refleja los principios fundamentales del discipulado cristiano. Andrés fue testigo directo de algunos de los milagros más impresionantes de Jesús, lo que fortaleció su fe en el poder divino del Salvador. Uno de los milagros más conocidos que Andrés presenció fue la multiplicación de los panes y los peces, un evento que mostró no solo la compasión de Jesús por las multitudes hambrientas, sino también su poder divino para proveer de manera sobrenatural. En este milagro, Andrés, que estaba entre los discípulos presentes, fue quien presentó a Jesús un pequeño muchacho con 5 panes de cebada y 2 peces, un acto que, en apariencia, no parecía ser suficiente para alimentar a tantas personas. Sin embargo, Jesús, a través de un milagro, multiplicó los panes y los peces, alimentando a más de 5,000 personas, y aún sobró comida. Este milagro tuvo un profundo impacto en Andrés,
quien vio con sus propios ojos la manifestación del poder de Jesús para hacer lo imposible. Andrés, aunque posiblemente escéptico al principio, pudo ser testigo del poder divino de Jesús de una manera muy tangible. Este evento subraya no solo la provisión divina, sino también la importancia de tener fe en lo que Jesús puede hacer, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Para Andrés, este milagro fue una lección importante de fe y generosidad, pues Jesús demostró que incluso lo poco que tenemos, cuando se pone en las manos de Jesús, puede multiplicarse y ser suficiente para satisfacer las necesidades de otros. Otro momento significativo fue la curación de un ciego, donde Jesús, al sanar al ciego, también mostró la profundidad de su poder divino, algo que Andrés pudo ver de cerca. Estos milagros no solo confirmaron la identidad de Jesús como el Mesías, sino que también ayudaron a fortalecer la fe de Andrés y de los demás discípulos. La presencia de Andrés en estos momentos clave de la vida de Jesús subraya su rol cercano al Maestro y su disposición a ser testigo de la gloria de Dios manifestada en la vida de las personas. Aunque no se le da tanta prominencia como a otros apóstoles, Andrés, con su humildad y su obediencia constante, estuvo presente en momentos significativos que definieron la naturaleza de la misión de Jesús. En todos los momentos clave, desde los milagros hasta las enseñanzas más profundas, Andrés mantuvo una postura de confianza y apertura a los propósitos divinos. Su obediencia y dedicación a seguir a Jesús sin importar las circunstancias, incluso cuando no siempre comprendía el alcance completo de lo que Jesús estaba haciendo, reflejan la verdadera naturaleza del discipulado. Uno de los momentos en los que la confianza de Andrés en el llamado de Jesús se hizo evidente fue cuando, a pesar de no entender completamente la magnitud de la misión de Jesús, continuó a su lado. Durante la última cena, por ejemplo, aunque Andrés no fue el primero en recibir la revelación de la traición de Judas, estuvo presente, escuchando las enseñanzas de Jesús sobre el amor, el sacrificio y el servicio a los demás. Fue testigo de la institución de la Cena del Señor, un acto que definiría la práctica cristiana en los siglos venideros. Su participación en estos eventos, aunque a menudo en un rol menos visible, muestra su fidelidad continua y su confianza en el propósito de Jesús, aun cuando las circunstancias eran inciertas. La confianza en el llamado de Jesús también se reflejó en la disposición de Andrés para seguir a Jesús más allá de lo que pudiera entender a nivel humano. There's nothing like your first Mac. Here's what people online are sharing. @Dr. Rain says, everything is just so smooth and fast, I still can't get over it. Syncing stuff between my phone and this is just chef's kiss. @Mr. Incredible 488 says, Apple Silicon basically cures low battery trauma. That's how they felt with their first Mac. How will you? Introducing the all-new MacBook Neo. An amazing Mac at a surprising price. Find out more on apple.com/Mac. TaxAct knows filing taxes can be confusing, so we have live experts on hand who can help answer any questions you may have. Questions like, can I claim my SUV as my home office if I answer work emails in my car? If I adopted 12 dogs this year, can I list them as dependents? And, am I doing this right or am I doing this very, very wrong? Our experts have the answers to those questions and many others. TaxAct. Let's get them over with. This episode is brought to you by Venmo. With the Venmo debit card, a taco in one hand, and ordering a ride in the other means you're stacking your rewards. Nice. Get up to 5% cash back with Venmo Stash on your favorite brands when you pay with your Venmo debit card. Pick a bundle with your go-tos and start earning cash back. Do more stash, get more cash. Visit Venmo.com to learn more. Venmo Stash Bundle terms and exclusions apply. See terms at venmo.me/terms. Max $100 cash back per month. Aunque Andrés era un hombre de familia, trabajador y con una vida relativamente sencilla,
Su disposición para seguir a Jesús y su fe en que este Mesías tenía un propósito divino para él, fue un testimonio de la entrega total al llamado de Cristo. Este nivel de fe y confianza fue una característica fundamental que definió a Andrés como discípulo y que lo convirtió en un pilar de la iglesia primitiva. Uno de los aspectos fundamentales del ministerio de Andrés fue su participación activa en la misión que Jesús encargó a los 12 apóstoles. En Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8, Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio del reino de Dios y a sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y expulsar demonios. Andrés fue parte integral de este primer equipo misionero que recorrió Galilea y otras regiones predicando el mensaje del reino de Dios. Esta tarea no solo consistía en enseñar, sino también en hacer tangible la presencia de Dios a través de milagros y curaciones, lo que fortalecía la credibilidad del mensaje de Jesús. El llamado a los apóstoles para llevar el evangelio a las aldeas y ciudades de Israel fue una misión que implicaba riesgos y desafíos. Andrés, como uno de los 12, asumió estos desafíos con la misma fe y dedicación con las que había seguido a Jesús desde el principio. A pesar de las dificultades y el rechazo que los apóstoles pudieron haber experimentado, Andrés y sus compañeros misioneros avanzaron con la convicción de que estaban llevando la luz del Evangelio a las naciones perdidas. Este compromiso misionero reflejó no solo la obediencia a la llamada de Jesús, sino también una profunda comprensión de la urgencia de la salvación y la necesidad de que el mensaje del Evangelio fuera escuchado. Aunque no se menciona explícitamente en los evangelios que Andrés viajó a tierras lejanas como otros apóstoles, la tradición cristiana posterior sostiene que Andrés fue uno de los apóstoles que extendió el mensaje de Jesús fuera de las fronteras de Israel, llegando incluso a Grecia, donde se cree que predicó y estableció iglesias. Las tradiciones cristianas del siglo II sugieren que Andrés llevó el evangelio hasta las regiones de Asia Menor y Europa, incluyendo ciudades como Éfeso, Tracia y la región de Macedonia, lo que lo convirtió en uno de los primeros apóstoles en predicar a los gentiles. La expansión del evangelio a tierras fuera de Israel fue clave para la expansión del cristianismo, y Andrés, al igual que otros apóstoles, desempeñó un papel crucial en llevar el mensaje a nuevas culturas y pueblos. En su viaje a Grecia, Andrés predicó el evangelio con valentía y, según la tradición, fue un gran defensor de la fe cristiana en un mundo lleno de filosofías paganas y sistemas religiosos competidores. Esta misión de Andrés, aunque poco documentada en los textos bíblicos, es vital para comprender cómo el cristianismo comenzó a cruzar las fronteras de la cultura judía para convertirse en una fe global. El compromiso misionero de Andrés no solo se limitó a las fronteras de Israel, sino que también fue fundamental en la expansión del Evangelio en todo el mundo antiguo. Su dedicación a compartir el mensaje de Jesús y a formar nuevas comunidades de creyentes en lugares donde el cristianismo aún no había llegado ayudó a sembrar las semillas de lo que más tarde sería la Iglesia Universal. A través de sus viajes, predicaciones y testimonios, Andrés contribuyó a la cimentación de una base cristiana que iría más allá de las tierras de Judea y Galilea. Además, Andrés también desempeñó un papel importante en la preparación del terreno para las futuras misiones de otros apóstoles, como Pablo. A través de su presencia y testimonio en varias regiones del mundo mediterráneo, Andrés ayudó a abrir puertas para que el mensaje cristiano llegara a lugares como Roma y más allá, donde el cristianismo más tarde florecería. Su trabajo pionero en la evangelización de los gentiles fue crucial para el desarrollo del cristianismo primitivo, pues preparó el camino para una iglesia que se caracterizaría por su inclusividad,
llevando el mensaje de salvación no solo a los judíos, sino a todos los pueblos de la tierra. La dedicación de Andrés a la expansión del Evangelio refleja la visión que Jesús tenía para su iglesia, que no solo fuera una fe que se quedara en un solo lugar, sino que se extendiera por todo el mundo. A través del testimonio y el trabajo misionero de hombres como Andrés, el mensaje de Cristo comenzó a alcanzar los confines de la tierra, haciendo posible que el cristianismo fuera una fe para todos, sin importar su origen, cultura o estatus social. La influencia de Andrés en la expansión del Evangelio demuestra el alcance global de la misión de Jesús y su continua relevancia en la historia de la Iglesia. La muerte de Andrés es un testimonio contundente de su dedicación y lealtad a Cristo. Según la tradición, Andrés fue martirizado en Patras, una ciudad en la región de Grecia, alrededor del año 60 después de Cristo. La tradición sostiene que fue crucificado en una cruz en forma de X, una forma de crucifixión que más tarde se conocería como la Cruz de San Andrés. Esta forma particular de cruz, conocida como la Cruz de San Andrés, reflejaba no solo su sacrificio físico, sino también su disposición a abrazar el sufrimiento por la causa de Cristo. La crucifixión de Andrés ocurrió después de que él pasara años predicando el Evangelio y estableciendo comunidades cristianas en diversas regiones, incluidas las áreas del este del Imperio Romano. En la ciudad de Patras, Andrés continuó predicando el mensaje del Evangelio a pesar de la oposición, y fue arrestado por su fe en Cristo. Ante la amenaza de muerte, Andrés no negó su fe, sino que, por el contrario, abrazó su martirio con valentía. En sus últimos momentos, se dice que Andrés proclamó su amor por Cristo y, según algunas versiones de la tradición, incluso pidió ser crucificado de una manera que lo hiciera sentir más cercano a la forma en que su maestro había sufrido. La muerte de Andrés, como la de otros apóstoles, no fue en vano. A través de su sacrificio, Andrés dejó un legado que trascendió más allá de su vida. Su martirio fue un testimonio visible de su fe inquebrantable y de su profundo amor por Jesús. Aunque la muerte de Andrés fue un acto de sufrimiento, también se convirtió en un símbolo de la esperanza y la victoria de Cristo sobre la muerte, un mensaje que Andrés llevó hasta el último momento de su vida. La muerte de Andrés tuvo un impacto profundo no solo en aquellos que lo conocieron directamente, sino también en la iglesia primitiva en general. Los mártires como Andrés fueron vistos como ejemplos de fe y dedicación, y su sacrificio fortaleció a la comunidad cristiana en tiempos de persecución. El martirio de Andrés, junto con el de otros apóstoles, fue un recordatorio de que seguir a Cristo no siempre significaría una vida fácil o libre de sufrimiento, pero que el propósito divino detrás del sufrimiento tenía un valor eterno. El martirio de Andrés también dejó una huella en las generaciones posteriores de cristianos. Los relatos de su muerte fueron transmitidos por los primeros padres de la Iglesia y llegaron a ser una fuente de inspiración para aquellos que vivían bajo la amenaza de persecución en los siglos posteriores. En muchos sentidos, el sacrificio de Andrés se convirtió en un modelo para aquellos que deseaban seguir a Cristo, incluso cuando ello significaba enfrentar la adversidad y el dolor. La Iglesia primitiva, al ver el ejemplo de Andrés, se sintió animada a seguir adelante con la misión evangelística, incluso en medio de grandes peligros. Además, la muerte de Andrés consolidó su estatus como uno de los apóstoles más venerados dentro de la tradición cristiana. A través de su sacrificio, Andrés se convirtió en un símbolo del valor cristiano, y su martirio ayudó a definir lo que significaba ser un seguidor de Cristo en un mundo hostil. La Iglesia lo honró como un héroe de la fe,
y a lo largo de la historia, su vida y su sacrificio han sido recordados y celebrados por los cristianos de todas las tradiciones. Aunque Andrés no fue tan mencionado en los evangelios como su hermano Pedro, su vida y su martirio dejaron un legado duradero en la iglesia primitiva. Andrés fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús, y desde su primer encuentro con el Mesías, su vida estuvo marcada por su obediencia, su fe y su disposición a compartir el mensaje de Cristo con el mundo. Su legado no se limita a sus enseñanzas o escritos, sino que se extiende a través de su ejemplo de vida y sacrificio. El martirio de Andrés subrayó una de las lecciones más profundas del cristianismo: la fe en Cristo puede llevarnos a enfrentar grandes dificultades y sufrimiento, pero este sufrimiento no es en vano. Andrés, al igual que otros mártires, mostró que el sacrificio por la causa del Evangelio es una forma de identificarse con Cristo y de seguir su ejemplo de amor y sacrificio. A través de su vida y muerte, Andrés dejó un impacto que sigue vivo hoy en la Iglesia, ya que su testimonio sigue inspirando a los cristianos a vivir con valentía y compromiso, llevando el Evangelio a todo el mundo, incluso a los lugares más remotos y peligrosos. Aunque Andrés no fue tan prominente como algunos otros apóstoles, su sacrificio y su contribución al cristianismo fueron fundamentales en el establecimiento de la iglesia primitiva. Su vida como discípulo cercano de Jesús, su dedicación misionera y su martirio reflejan los principios fundamentales del cristianismo: obediencia, sacrificio y fidelidad a Cristo, incluso hasta la muerte. La memoria de Andrés, como un apóstol fiel, sigue siendo una fuente de inspiración para los cristianos que buscan vivir de acuerdo con el ejemplo de Cristo, siguiendo el llamado a ser luz en un mundo oscuro, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Andrés, junto con su hermano Pedro y su compañero de cercanía Juan, fue uno de los 3 discípulos privilegiados que estuvo presente en uno de los eventos más impactantes en la vida de Jesús: la transfiguración en el Monte Tabor. Este evento, relatado en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, fue un momento en que Jesús mostró su gloria divina de una manera extraordinaria. Ante la presencia de sus discípulos, el rostro de Jesús resplandeció como el sol, y sus ropas se volvieron de un blanco deslumbrante. Además, Moisés y Elías aparecieron y hablaron con Jesús, conversando sobre el destino que le esperaba en Jerusalén. Este evento marcó un antes y un después en la comprensión que Andrés, al igual que los otros discípulos presentes, tenía de Jesús. Aunque Andrés ya había sido testigo de los milagros y enseñanzas de Jesús, la transfiguración le ofreció una revelación directa de la naturaleza divina de Jesús, algo que trascendía la humanidad del Maestro y confirmaba su identidad como el Hijo de Dios. Para Andrés, como para los demás discípulos, este momento fue un profundo recordatorio de que Jesús no solo era un líder espiritual y un maestro, sino que también era el Hijo de Dios encarnado, el cumplimiento de la ley, Moisés, y los profetas, Elías. La transfiguración no solo fue una revelación para los discípulos sobre la identidad de Jesús, sino también una afirmación de la presencia de Dios en la vida de Jesús. Andrés, al ser testigo de este evento, experimentó una de las visiones más poderosas que cualquier ser humano podría tener: presenció la gloria celestial de su Señor. Este momento dejó una huella profunda en su vida, ya que fue una evidencia palpable de que Jesús no era simplemente un maestro o un profeta, sino el Salvador divino enviado por Dios. Para Andrés, la transfiguración no solo fue un evento espectacular, sino que también profundizó su entendimiento del propósito divino en la vida de Jesús.
Al ver la manifestación de la gloria de Jesús, Andrés comenzó a comprender más profundamente la misión que Jesús había venido a cumplir. A través de la transfiguración, Jesús estaba revelando, aunque de manera parcial, la gloria que tendría después de su resurrección y en su retorno final. Este evento sirvió como una especie de confirmación para los discípulos, un recordatorio de que, a pesar de las pruebas y sufrimientos que Jesús enfrentaría, su identidad y su destino final estaban en las manos de Dios. El hecho de que Jesús llevara a Andrés y a los otros 2 discípulos a la montaña para presenciar la transfiguración indica también la relación especial entre Jesús y estos 3 apóstoles. En momentos clave de su ministerio, Jesús se acercaba más a estos 3 discípulos, preparándolos para ser testigos de eventos trascendentales, como la transfiguración y la agonía en Getsemaní. Para Andrés, la transfiguración significó que su discipulado iba más allá de una simple relación maestro-alumno, fue una invitación a participar en el misterio divino de la revelación de Jesús como el Cristo glorioso. Este evento marcó un hito en la comprensión de Andrés sobre la naturaleza del reino de Dios. La transfiguración mostró que el reino no solo consistía en palabras y enseñanzas, sino también en la manifestación visible de la gloria de Dios. Andrés comenzó a entender que el reino de Dios, que Jesús predicaba, no era solo un reino terrenal, sino un reino espiritual que sería revelado plenamente al final de los tiempos. El testimonio de Andrés sobre la transfiguración de Jesús tuvo una relevancia crucial para el desarrollo de la iglesia primitiva. This episode is brought to you by Welch's Fruit Snacks. Big news for your kids' lunchbox. Welch's Fruit Snacks are now made without any artificial dyes. A snack parents can feel good about and the same delicious taste kids can't get enough of. All made with no artificial dyes. Try Welch's Fruit Snacks today. Eczema is unpredictable, but you can flare less with Ebglyss, a once-monthly treatment for moderate to severe eczema. After an initial 4-month or longer dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks, and most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 mg per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. Are you really buying a car online on AutoTrader right now? Really? At a playground? Yeah, really. Look at these listings from dealers. Wow, your search can really get that specific. Really? And you just put in your info and boom, car's in your budget. Mom needs a second, honey. You can really have it delivered? Really. Or I can pick it up at the dealership. Mom! 1 sec, sweetie. Mommy's buying a car. Mommy, I think your kid is walking up the slide. Kyle, again? Really? AutoTrader. Buy your car online. Really. Aunque Andrés no fue quien más habló sobre este evento, su presencia y participación en este milagro fueron fundamentales para el testimonio colectivo de los discípulos. El testimonio de estos 3 apóstoles fue esencial para la iglesia primitiva, ya que ayudó a cimentar la comprensión de la divinidad de Jesús. La transfiguración no solo confirmó la identidad de Jesús ante los discípulos, sino que también estableció la base sobre la cual los primeros cristianos construirían su comprensión teológica de quién era Jesús, el Hijo de Dios, la manifestación divina en la tierra. La transfiguración también fue un evento que los discípulos recordarían más tarde cuando enfrentaran las dificultades y persecuciones después de la muerte y resurrección de Jesús.
Aunque la gloria de Jesús fue evidente en la transfiguración, el camino hacia esa gloria pasaba por el sufrimiento y la muerte en la cruz. El testimonio de Andrés y los otros discípulos sobre la transfiguración proporcionó un recordatorio poderoso de que, aunque el sufrimiento era inevitable, la gloria de Jesús al final de los tiempos sería la verdadera victoria. Andrés, al haber sido testigo de este evento, fue uno de los primeros en llevar este testimonio a la iglesia primitiva, asegurando que la gloria de Cristo sería el fundamento de la esperanza cristiana en medio de las pruebas y tribulaciones. Al igual que otros eventos clave en la vida de Jesús, la transfiguración no solo fue un momento de revelación, sino también un evento que preparó a los discípulos para los tiempos difíciles que vendrían. La transfiguración sirvió como una confirmación del plan divino de Dios, que se cumpliría a través de la muerte y resurrección de Jesús, y Andrés, como testigo directo de este evento, desempeñó un papel crucial en la transmisión de este testimonio a las generaciones futuras. La relevancia del testimonio de Andrés sobre la transfiguración también se encuentra en la forma en que ayudó a establecer la identidad divina de Jesús. Aunque la transfiguración fue un evento único en la vida de Jesús, su testimonio sirvió para cimentar la comprensión de los primeros cristianos sobre quién era realmente Jesús, el Salvador glorioso que, a través de su sacrificio, traería la salvación al mundo. Así, Andrés no solo fue testigo de un milagro, sino que su testimonio ayudó a formar la base de la doctrina cristiana que perdura hasta hoy. Uno de los momentos más conocidos de los evangelios en los que Andrés desempeña un papel activo es en la historia de la multiplicación de los panes y los peces, un milagro en el que Jesús alimentó a una multitud de más de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Este milagro se relata en todos los evangelios, pero en el de Juan capítulo 6, versículos del 8 al 9, es Andrés quien toma la iniciativa de presentar la pequeña cantidad de comida que un niño llevaba consigo, señalando que esto parecía insuficiente para alimentar a una multitud tan grande. Andrés no vio en un principio cómo ese pequeño ofrecimiento podría resolver el problema, pero, al presentarlo a Jesús, se mostró dispuesto a ser parte de la solución, confiando en que Jesús podría hacer algo extraordinario. El papel de Andrés en esta historia es significativo, ya que, aunque inicialmente fue consciente de la limitación de los recursos, no dudó en llevar a Jesús lo que tenía a su disposición. Su actitud refleja una lección importante: la disposición de ofrecer lo poco que tenemos, aun cuando no entendemos cómo Dios lo utilizará, es un acto de fe. Andrés actuó con una fe sencilla, confiando en el poder de Jesús para hacer milagros, y en ese momento, Andrés se convirtió en un instrumento de la acción divina. A veces, el primer paso de fe que damos, aunque parezca pequeño e insignificante, puede ser el inicio de algo mucho mayor en los planes de Dios. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces no solo fue un acto de provisión física, sino también un acto de revelación. Jesús usó este momento para enseñar a sus discípulos y a la multitud que Él era la fuente de todo lo necesario para la vida, tanto física como espiritual. A través de este milagro, Jesús mostró que, aunque las circunstancias parecieran imposibles de superar con los recursos disponibles, con su poder y autoridad, todo era posible. Andrés, al ser testigo de este milagro, experimentó de manera tangible el poder de Jesús para transformar lo insignificante en algo abundante. Para Andrés, este milagro no solo fue un acto de compasión por parte de Jesús hacia las multitudes, sino también una afirmación de que, cuando se pone lo poco que se tiene en las manos de Jesús, Él puede multiplicarlo para el bien de muchos.
Este evento profundizó la fe de Andrés y lo preparó para entender más plenamente la naturaleza del reino de Dios, que no se basa en los recursos materiales, sino en la generosidad y la abundancia de Dios. El milagro del pan también sirvió como un recordatorio de que Jesús era el pan de vida y que Él ofrecería no solo el sustento físico, sino la salvación eterna, como lo indicó en los versículos posteriores de este mismo capítulo. La historia de la multiplicación de los panes y los peces es rica en lecciones de fe y generosidad, y Andrés, como parte del equipo de discípulos, fue testigo de estas lecciones de manera práctica. Primero, aprendemos que la generosidad, incluso en su forma más pequeña y humilde, es clave para la obra de Dios. El niño que tenía los 5 panes y los 2 peces, aunque aparentemente poco, ofreció lo que tenía sin dudar. Este acto de generosidad fue usado por Jesús para llevar a cabo un milagro que no solo alimentó a una multitud, sino que dejó sobrantes, mostrando que la generosidad que se pone en las manos de Dios puede dar frutos más allá de lo que imaginamos. Andrés, al presentar este pequeño don a Jesús, participó activamente en la lección de generosidad y fe. Esta experiencia también le enseñó sobre la abundancia de Dios, pues lo que parecía ser una pequeña cantidad de comida resultó ser suficiente para satisfacer a miles. Este milagro subraya que las limitaciones humanas no son un obstáculo para el poder de Dios. Si bien los discípulos, incluido Andrés, veían que los recursos eran escasos, Jesús demostró que, cuando se confía en Él, no hay escasez que no pueda ser superada. La lección que Andrés aprendió ese día es que la fe y la generosidad, combinadas con la acción de Cristo, pueden producir un resultado mucho mayor de lo que cualquiera de nosotros podría prever o imaginar. Este episodio también subraya la importancia de la fe en lo invisible. Andrés no podía ver cómo los pocos panes y peces podían satisfacer a tanta gente, pero al presentarlos a Jesús, dejó que Él tomara el control de la situación. A través de este acto de fe, Andrés participó en uno de los milagros más significativos de la vida de Jesús, uno que sigue siendo enseñado y recordado en todo el mundo como un símbolo de la providencia divina y el poder de la generosidad. La multiplicación de los panes y los peces es una de las muchas enseñanzas que muestran que, cuando nuestras limitaciones se encuentran con el poder de Dios, lo imposible se convierte en posible. Aunque la misión de Jesús comenzó principalmente con los judíos, Andrés jugó un papel fundamental en acercar el Evangelio a los gentiles, abriendo el camino para el mensaje universal de salvación. En el Evangelio de Juan capítulo 12, versículos del 20 al 21, se menciona un incidente significativo en el que unos gentiles llegaron a Jerusalén para adorar en la fiesta de la Pascua y se acercaron a Andrés con la petición de ver a Jesús. Andrés, reconociendo que este era un signo de que el Evangelio debía extenderse más allá de Israel, fue quien llevó a los gentiles ante Jesús. Este acto de presentar a los gentiles a Jesús fue un preludio de la misión universal que más tarde sería encomendada a los apóstoles, especialmente a Pablo. Este incidente refleja la apertura de Jesús a la inclusión de todos los pueblos en el mensaje del reino de Dios, un tema que se profundizaría después de la resurrección de Jesús. A través de su participación en este evento, Andrés comenzó a entender que el mensaje del Evangelio no se limitaba a los judíos, sino que debía ser llevado a todas las naciones, tal como Jesús lo había predicho. Este fue un cambio significativo en la misión cristiana, ya que pasó de ser una misión centrada en Israel a una misión global que incluiría a todos los pueblos, independientemente de su origen étnico o cultural.
La iniciativa de Andrés al presentar a los gentiles ante Jesús es un claro ejemplo de su disposición para seguir el mandato de Jesús de hacer discípulos de todas las naciones. Su acción fue un testimonio de su comprensión de que el Evangelio no estaba reservado para un solo grupo de personas, sino que debía ser compartido con todos, en todas partes. Este acto de inclusión no solo marcó un hito en la historia de la misión cristiana, sino que también abrió el camino para que el mensaje de salvación alcanzara a los gentiles de manera más efectiva. A través de su testimonio y misión, Andrés ayudó a propagar la idea de que el mensaje de Cristo no era exclusivo de los judíos, sino que estaba destinado a todas las naciones. A lo largo del ministerio de Jesús, Él rompió constantemente las barreras sociales y culturales que separaban a los judíos de los gentiles, los hombres de las mujeres y los ricos de los pobres. Jesús enseñó que el reino de Dios estaba disponible para todos, sin importar su trasfondo o estatus. Andrés, al estar cerca de Jesús, fue testigo de esta radical inclusividad, lo que lo motivó a llevar el mensaje del Evangelio más allá de las fronteras del judaísmo. La misión de Andrés, de manera implícita, fue un testimonio de cómo el cristianismo rompió las barreras sociales y religiosas del tiempo. En un contexto en el que los judíos veían a los gentiles como excluidos de las promesas de Dios, el testimonio de Andrés comenzó a allanar el camino para la inclusión de todos en el plan divino de salvación. Este cambio de perspectiva no solo fue revolucionario en su época, sino que sigue siendo uno de los pilares del cristianismo, que hoy se caracteriza por su universalidad y apertura hacia todas las personas. Además, la disposición de Andrés para llevar el Evangelio a los gentiles refleja el corazón del mensaje de Jesús, un amor incondicional que trasciende todas las divisiones humanas. Andrés, al igual que otros apóstoles, tuvo que enfrentarse a la dificultad de superar las barreras culturales y sociales de su tiempo, pero lo hizo porque comprendió que el Evangelio es para todos. Este compromiso con la inclusividad del Evangelio subraya una de las enseñanzas más fundamentales de Jesús, que, en el reino de Dios, todos son bienvenidos, sin importar su origen o estatus social. La labor de Andrés fue crucial para la expansión del Evangelio más allá de las fronteras de Israel, llevando la salvación de Cristo a lugares lejanos. En los primeros días del cristianismo, la misión de los apóstoles era, en muchos casos, empezar por aquellos que ya tenían una base religiosa, como los judíos y los prosélitos, pero también se dieron cuenta de la necesidad de llevar el mensaje de Jesús a aquellos que aún no conocían las Escrituras o las promesas del Mesías. Andrés, al presentar a los gentiles a Jesús, fue uno de los primeros en reconocer que el Evangelio debía ir más allá de los confines de Israel y cruzar las fronteras del judaísmo. A través de su trabajo misionero, Andrés ayudó a sentar las bases para la expansión global del cristianismo. This episode is brought to you by Peloton. Step up your sweat with the Peloton Cross Training Tread Plus. Swivel your screen 360 degrees and follow your favorite instructors on and off your tread. Track your form and reps with the movement tracking camera. Feel supported as you train on the cushioned slap belt. And move to the beat with Sound by Sonos. Elevate your workouts with the Cross Training Tread Plus. When you want your spring break to feel like... and your kids' pool day to feel like... and your hotel bed to feel like... ooh, and room service to feel like... because at Hilton, hospitality feels like... Your cabana's ready. Would you like fresh towels? It matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. You've been there, settling in for an evening of TV only to waste half the night scrolling. Enter Fire TV, entertainment with zero effort required.
Fire TV serves up personalized recommendations from across all your apps. Not sure what to watch? Just tell Alexa Plus what you're in the mood for and she'll pull up the perfect recommendation. Problem solved. Stop the scroll, start the show. Find what you're looking for with Fire TV. Subscriptions may be required. Mientras que otros apóstoles, como Pablo, viajarían más extensamente por todo el Imperio Romano, Andrés también desempeñó un papel vital en la siembra de la semilla del Evangelio en regiones que más tarde serían fundamentales para la propagación de la Iglesia primitiva. La expansión del reino de Dios no solo se basaba en la predicación del Evangelio, sino también en el establecimiento de comunidades cristianas en lugares remotos, algo que Andrés ayudó a hacer a través de su fidelidad al llamado misionero de Jesús. La misión de Andrés también abrió la puerta para que otros apóstoles siguieran su ejemplo, llevando el mensaje de salvación más allá de Israel y hacia los gentiles. Este impulso misionero fue clave para el crecimiento del cristianismo, que rápidamente se extendió por el mundo mediterráneo y más allá. Gracias al testimonio y trabajo de Andrés, la Iglesia primitiva pudo comprender que el reino de Dios no era exclusivo de un solo pueblo o nación, sino que era un reino universal, accesible a todos los que creyeran en Jesucristo como el Salvador. El impacto de Andrés en la expansión del Evangelio es un recordatorio de que la misión cristiana es global y que la salvación ofrecida por Jesús no está limitada a un grupo selecto, sino que está destinada a todos los pueblos del mundo. La vida y el ministerio de Andrés continúan siendo un ejemplo del corazón inclusivo de Dios, que llama a todas las naciones a participar en su reino y en su plan de salvación. Andrés es considerado uno de los primeros pilares de la Iglesia cristiana, no solo por su cercanía con Jesús y su participación en eventos clave de su ministerio, sino también por su trabajo misionero y su contribución a la expansión del Evangelio más allá de las fronteras de Israel. Como uno de los apóstoles originales, Andrés jugó un papel esencial en la cimentación de las bases de la Iglesia primitiva. Su obediencia al llamado de Jesús y su compromiso con la misión de difundir el mensaje del reino de Dios establecieron un modelo para generaciones futuras de cristianos. Andrés fue testigo directo de la vida, muerte y resurrección de Jesús, lo que le otorgó una perspectiva única para predicar el Evangelio con autoridad y convicción. Después de la ascensión de Jesús, la Iglesia primitiva comenzó a formar comunidades de creyentes, y Andrés, como uno de los 12 apóstoles, fue fundamental en la construcción de estas primeras comunidades. Su trabajo en la evangelización no solo estableció la Iglesia en Judea y Galilea, sino que también contribuyó a que la fe cristiana se extendiera a otras regiones del mundo antiguo. La dedicación de Andrés a la causa del Evangelio y su disposición a llevar el mensaje de Cristo más allá de las fronteras de Israel lo convirtió en un verdadero fundador de la Iglesia universal. Su contribución a la Iglesia primitiva sigue siendo recordada y celebrada, especialmente en la tradición cristiana ortodoxa, que lo honra como uno de los grandes evangelistas de la fe cristiana. Una de las principales áreas en las que Andrés dejó una huella duradera fue en el establecimiento de iglesias en Asia Menor y en las regiones circundantes. Según la tradición cristiana, Andrés fue uno de los primeros apóstoles en llevar el Evangelio a las tierras de Grecia, Asia Menor y otras áreas del este del Imperio Romano. Aunque no hay un registro bíblico específico de todos sus viajes, las tradiciones más tempranas indican que Andrés fundó varias iglesias en lugares clave, incluyendo Tracia, Macedonia y la región del Mar Negro. Su dedicación a la predicación del Evangelio en estas áreas fue clave para la expansión del cristianismo en el mundo grecorromano.
A través de sus esfuerzos misioneros, Andrés abrió el camino para que la Iglesia cristiana se estableciera en regiones que serían fundamentales para el crecimiento del cristianismo en los siglos posteriores. Además de fundar iglesias, Andrés también dejó una serie de discípulos que continuaron su labor evangelizadora, lo que permitió que el cristianismo se propagara de manera más rápida y efectiva en el mundo del Este. La tradición sostiene que Andrés tuvo un impacto profundo en la región de Constantinopla, actual Estambul, donde la iglesia cristiana florecería en los siglos siguientes. A través de sus viajes y su predicación, Andrés ayudó a consolidar una base cristiana en áreas que más tarde jugarían un papel central en la historia de la iglesia, asegurando que el cristianismo tuviera una presencia fuerte y estable en el este del Imperio Romano. La vida y el martirio de Andrés continúan siendo un testimonio poderoso para los cristianos en todo el mundo. Aunque su vida en los evangelios no está tan detalladamente registrada como la de otros apóstoles, su testimonio de fe y sacrificio resuena fuertemente a través de la tradición cristiana. Como mártir, Andrés no solo demostró su amor por Cristo, sino que también consolidó su lugar en la historia de la Iglesia como un hombre que estaba dispuesto a dar su vida por el mensaje del Evangelio. Su martirio fue un acto de valentía que inspiró a las generaciones futuras de cristianos a seguir su ejemplo de sacrificio y dedicación a la causa de Cristo. La cruz en forma de X, que se convirtió en su símbolo, representa no solo su sacrificio personal, sino también el sacrificio del cristiano en general, estar dispuesto a tomar la cruz y seguir a Jesús, sin importar las dificultades o el costo. El martirio de Andrés reforzó la idea de que ser discípulo de Cristo no solo requiere obediencia y fidelidad, sino también el coraje de sostener esa fe incluso hasta la muerte. Este legado de sacrificio ha sido una inspiración constante para la Iglesia, particularmente en tiempos de persecución, y sigue siendo un modelo de fidelidad para los cristianos de hoy. El testimonio de Andrés, tanto en vida como en muerte, sigue siendo una piedra angular para comprender lo que significa ser un seguidor de Cristo. Al dar su vida por la causa del Evangelio, Andrés dejó un legado que perdura más allá de su muerte. En las primeras comunidades cristianas, su sacrificio sirvió como un recordatorio de que la fe en Cristo es más que un conjunto de creencias, sino una forma de vida que exige la entrega total, incluso ante el sufrimiento y la muerte. Aunque la misión de Jesús comenzó principalmente con los judíos, Andrés jugó un papel fundamental en la expansión del Evangelio hacia los gentiles, anticipando la visión inclusiva que más tarde sería adoptada por la Iglesia primitiva. La tradición cristiana sostiene que Andrés no solo predicó a los judíos, sino que llevó el mensaje de salvación a diversas regiones fuera de Israel, acercándose también a aquellos que no pertenecían al pueblo judío. Este enfoque hacia los gentiles fue crucial para la expansión del cristianismo, pues preparó el terreno para la misión universal que se consolidaría con los esfuerzos de otros apóstoles, como Pablo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 21, vemos a Andrés, junto con Felipe, presentando a unos gentiles que deseaban conocer a Jesús. Este incidente, aunque breve, tiene una gran importancia teológica y misionera, ya que muestra a Andrés como uno de los primeros en reconocer la necesidad de llevar el Evangelio a todas las naciones, más allá de las fronteras de Israel. Andrés, al presentar a estos gentiles ante Jesús, simboliza la apertura del Evangelio a todos los pueblos, un tema que se desarrollará en el resto de los escritos del Nuevo Testamento. Este acto de presentar a los gentiles ante Jesús reflejó una apertura radical en su pensamiento y misión.
A pesar de las tensiones que existían entre los judíos y los gentiles, Andrés, al igual que muchos otros discípulos, comenzó a comprender que el mensaje de Jesús no estaba destinado solo a los judíos, sino a todas las naciones del mundo. La misión de Jesús, como se reflejaría en el mandato de la Gran Comisión, era expandir el Evangelio a los gentiles, algo que Andrés ya anticipó en su acercamiento a ellos. A lo largo del ministerio de Jesús, Andrés fue testigo de la forma en que Jesús extendía su mensaje a aquellos que eran considerados marginales en la sociedad, incluidos los gentiles. Jesús no solo rompió las barreras religiosas y culturales, sino que también desmanteló las estructuras sociales que separaban a los limpios de los impuros. Al seguir a Jesús, Andrés entendió que el Evangelio no era solo un mensaje de redención para el pueblo judío, sino una invitación a la reconciliación y la inclusión para todos los seres humanos, sin importar su estatus social, económico o cultural. En este sentido, la misión de Andrés también incluía la propagación de este mensaje inclusivo. Si bien no siempre fue el centro de las narrativas evangélicas, su acción al presentar a los gentiles a Jesús refleja el carácter de la misión cristiana, un llamado a los marginados, a los que no eran aceptados por la sociedad religiosa de su tiempo. La evangelización de los gentiles que realizó Andrés en las regiones donde predicó permitió que muchos experimentaran la salvación ofrecida por Cristo, abriendo las puertas del reino de Dios a todos los pueblos. A lo largo de los años, la iglesia primitiva siguió este ejemplo de Andrés, reconociendo que el evangelio debía ser llevado a todos, sin excluir a los gentiles, a las mujeres o a aquellos que eran considerados indignos por la sociedad. La apertura de Andrés hacia los gentiles fue un paso significativo hacia la creación de una iglesia global y diversa, que incluye a todas las personas bajo la gracia de Dios. Andrés no solo presentó a los gentiles a Jesús, sino que también desempeñó un papel en el establecimiento de una iglesia que reconociera que la salvación de Cristo no se limitaba a los judíos. Kayak gets my flight, hotel, and rental car right, so I can tune out travel advice that's just plain wrong. Bro, SkyPoint. Way better than points. Never fly during a Scorpio full moon. Just tell the manager you'll sue. Instant room upgrade. Stop taking bad travel advice. Start comparing hundreds of sites with Kayak and get your trip right. Bad advice? You talking to me? Kayak. Got that right. Protein is now at Starbucks, and it's never tasted so good. You can add protein cold foam to your favorite drink or try one of our new protein lattes or matcha. Try it today at Starbucks. This sweatsuit feels like instant recovery mode. Meet the Smooth Spacer matching hoodie and joggers from Lululemon. In a weighty fabric that's soft on the inside and sleek against your skin, bringing that perfect cool-down feeling wherever the day lands. Smooth Spacer sets. Available now at lululemon.com. La tradición sostiene que Andrés llevó el mensaje del Evangelio hasta Grecia y otras partes del mundo grecorromano, extendiendo así el alcance de la misión cristiana más allá de las fronteras de Israel. Como uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, Andrés fue un precursor de la misión a los gentiles que más tarde sería llevada a cabo de manera decisiva por Pablo, pero sus esfuerzos iniciales fueron fundamentales en el establecimiento de las bases para la expansión del cristianismo. El trabajo de Andrés con los gentiles ayudó a formar las primeras comunidades cristianas fuera de Palestina, lo que contribuyó al crecimiento y establecimiento de la Iglesia en el mundo romano. Al ir más allá de los límites de Israel, Andrés, al igual que otros apóstoles, estableció un ejemplo de cómo los seguidores de Jesús debían ser mensajeros de la reconciliación y la salvación para todas las naciones.
El ministerio de los apóstoles, incluido Andrés, no fue solo un llamado a los judíos a arrepentirse, sino también una invitación para los gentiles a unirse al pueblo de Dios y recibir las bendiciones del Evangelio. Andrés y los demás apóstoles también enfrentaron desafíos al llevar el Evangelio a los gentiles, especialmente debido a las barreras culturales, religiosas y políticas. Sin embargo, su persistencia en seguir el mandato de Jesús a pesar de estas dificultades es un testimonio del impacto que tuvo la misión universal del cristianismo, que se extendió rápidamente por todo el mundo conocido en los primeros siglos. La misión de Andrés a los gentiles fue, por lo tanto, una parte esencial del avance del cristianismo, mostrando que el Evangelio de Cristo no tenía fronteras y que su salvación era para todos, sin excepción. Lucas, siendo un médico de formación, mostró una meticulosidad y precisión únicas en la forma en que documentó los eventos de la vida de Jesús. A lo largo de su Evangelio, Lucas se destaca por su enfoque en los detalles, tanto en la narración de los milagros como en las enseñanzas de Jesús. En comparación con otros evangelistas, Lucas utiliza un lenguaje cuidado y organizado, lo que refleja su trasfondo como un hombre de ciencia, acostumbrado a registrar y clasificar con exactitud. Su detallada descripción de los eventos no solo tiene un propósito narrativo, sino también teológico. Cada palabra y cada escena está cuidadosamente elegida para transmitir no solo hechos, sino también la profundización en la revelación de quién es Jesús. Lucas fue consciente de la importancia de proporcionar una narrativa que no solo fuera precisa, sino también accesible y comprensible para su audiencia, que, según se cree, era predominantemente gentil. Este enfoque en la precisión histórica y la claridad narrativa permitió que el Evangelio de Lucas fuera tanto un documento teológico como una crónica histórica detallada, que ayudaría a establecer la base para la comprensión de los eventos que dieron forma a la Iglesia cristiana. La precisión de Lucas también se extiende a sus relatos sobre las circunstancias de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección, donde cada detalle, por insignificante que parezca, tiene un propósito dentro del relato global de la vida y obra de Cristo. Por ejemplo, Lucas es el único evangelista que relata las circunstancias detalladas del nacimiento de Jesús, incluyendo la censura de César Augusto y el viaje a Belén. Esta precisión no solo sirve para anclar los eventos en un contexto histórico específico, sino que también subraya la conexión entre el plan divino y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. La precisión con la que Lucas aborda estos eventos revela un enfoque meticuloso que invita a los lectores a confiar en la exactitud de la narración, lo que le otorga autoridad como testigo y narrador. El uso de los tiempos verbales en el Evangelio de Lucas también tiene un papel significativo en su estilo literario. Lucas utiliza los tiempos verbales con gran eficacia para resaltar la continuidad de la obra de Jesús y la Iglesia en la historia. En particular, usa frecuentemente el tiempo presente y el imperfecto para dar una sensación de cercanía y inmediatez a los eventos narrados. Al elegir estos tiempos verbales, Lucas no solo narra los eventos, sino que también busca involucrar al lector en la acción, como si estuviera presenciando los hechos por sí mismo. Este uso particular de los verbos refleja un deseo de Lucas de capturar no solo los eventos externos, sino también la atmósfera y las emociones que rodeaban esos momentos. Al emplear verbos que indican acción continua, Lucas da la impresión de que la historia de Jesús es dinámica y que las acciones de Cristo, su enseñanza y su ministerio no han terminado con su ascensión, sino que continúan siendo relevantes para la Iglesia primitiva.
Esta técnica estilística refuerza la idea de que el reino de Dios está avanzando y que los discípulos y seguidores de Jesús deben participar activamente en esa misión. Un ejemplo claro de esto se encuentra en los relatos de los milagros, donde Lucas utiliza los verbos en tiempo presente para dar una sensación de urgencia y de la continua acción de Jesús en el mundo. Esto hace que los milagros de Jesús no solo se perciban como eventos pasados, sino como momentos vividos por los creyentes que siguen siendo significativos hoy. Además, al emplear verbos en tiempo imperfecto, Lucas resalta la repetición de las acciones de Jesús y su constante actividad de sanación, predicación y enseñanza. Uno de los aspectos más distintivos del Evangelio de Lucas es su capacidad para transmitir la humanidad de los personajes que interactúan con Jesús. Lucas no solo narra los hechos de manera precisa, sino que también busca mostrar las emociones, motivaciones y reacciones internas de las personas que se encuentran con Jesús. Este enfoque más humanista resalta la empatía y la compasión de Jesús hacia las personas marginadas, los enfermos, las mujeres y los pecadores. La narrativa emotiva de Lucas es especialmente evidente en sus relatos de curaciones y parábolas. Por ejemplo, en la historia de la viuda de Naín, Lucas se enfoca no solo en el milagro de la resurrección del hijo, sino también en la profunda compasión de Jesús por la madre, que estaba llorando la pérdida de su único hijo. Lucas describe la emoción de Jesús al ver el dolor de la madre y destaca cómo su acción de resucitar al hijo no solo era una manifestación de poder divino, sino también un acto profundamente humano de consuelo. En conclusión, la vida de Andrés, el primer llamado por Jesús, nos muestra el poder de la obediencia y la fe radical. Desde su primer encuentro con Jesús, Andrés no dudó en seguirle, dejando atrás todo lo conocido y emprendiendo un viaje que lo llevaría a convertirse en uno de los pilares fundamentales del cristianismo. Aunque a menudo ha quedado en segundo plano frente a figuras más prominentes, su impacto fue inmenso. Andrés no solo fue testigo de la gloria de Jesús, sino que también se convirtió en un fiel misionero, llevando el mensaje de salvación a los rincones más lejanos del mundo antiguo. Su vida es un testimonio de cómo una respuesta de fe sencilla y obediente puede cambiar el destino de una persona y, a su vez, influir en toda una nación. Andrés, con su humildad, dedicación y valentía, nos invita a seguir su ejemplo y a ser fieles al llamado de Dios, sin importar lo que... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities, so do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Visit Blinds.com now for up to 45% off site-wide, plus a professional measure at no cost. Rules and restrictions apply. Que nos cueste.